entonces para resolver el problema que se quedó pendiente desde la clase antepasada, creo que antepasada. Ok, bueno. Entonces, recordando el problema, bueno, vamos a recordar rápidamente cómo es el balance de energía en el ciclo de Rankine, ¿ok? Entonces, en la bomba el calor es 0, pero en la bomba entra trabajo y es entalpía 1 menos entalpía 2 menos entalpía 1. Ese también lo podemos calcular multiplicando el volumen por la diferencia de presiones, recordando que la entalpía 1 sería la entalpía del líquido saturado a la presión 1 y que el volumen específico es el volumen de 1, por lo tanto es el volumen del líquido saturado a la presión 1. En la caldera no hay trabajo, el trabajo es 0, pero hay una entrada de calor que es igual a la entalpía 3 menos la entalpía 2. En la turbina el calor es 0, pero hay un trabajo de salida de turbina que es entalpía 3 menos entalpía 4. Y en el condensador no hay trabajo, pero hay calor, porque hay una pérdida de calor, entonces es la entalpía 4 menos la entalpía 1. Y de la eficiencia térmica, pues hablamos como el trabajo neto entre el calor de entrada o 1 menos el calor de salida el calor de entrada. ¿Vale? Vamos a recordar el problema que se quedó pendiente. Entonces teníamos vapor de agua que se utilizaba como medio de trabajo para conseguir Rankine. Y el ciclo del proceso de lavado se tiene el trabajo de entrada de bomba. Hay un calor de entrada de 2 a 3. En el TR tenemos una presión de 3 megapascales y una temperatura de 350 grados centígrados. Hay un trabajo de salida de turbina y en el estado 4 tenemos una presión de 75 megapascales. Nos calcula la eficiencia térmica. Entonces, yo tendría que calcular el calor de salida y el calor de entrada para poder calcular la eficiencia térmica o el trabajo medio de salida entre el calor de entrada. ¿Sí? Entonces, para calcular el trabajo medio de salida, sabemos que es el calor de entrada menos el calor de salida o el trabajo de salida de la turbina menos el trabajo de entrada en la bomba. Entonces, tenemos que calcular los calores y el trabajo. Acá abajo. Entonces, déjame dividir el estado a cada uno de los estados y conocer las energías en cada uno de los estados para poder de esta manera calcular los calores y la placa. ¿Okay? Para el trabajo de turbina de placa, tengo que en el estado 3 tengo una presión de 3 megapascales y una temperatura de 650 grados centígrados. Que es un ciclo Rankine. Yo sé que esta vez está en la zona de que sobrecalentado, así debajo sobrecalentado. Entonces, que en la zona de sobrecalentado, entonces al 3 megapascales busco la temperatura para determinar la entalpía y la entropía para el estado 3. Verifiquen que sean los valores, que sean 3116 de entalpía del estado 3 y para la entropía 6.83450.
Sí, estoy bien, profesora. Gracias. Entonces, ahora tendría que buscar el estado 4. Yo sé que de acuerdo a mi psicóloga que el estado 4 es un eje es que es un órgano de mezcla. Entonces, tengo que mezclar líquido bajo lado, una presión de 75 kilopascales. Y bueno, dado que es un proceso isentrópico, yo sé que la entropía del estado 3 es igual a la entropía del estado 4. Por lo tanto, la entropía del estado 4 es igual a la entropía del estado 3 y el 6.75. Con estos datos, sabiendo que la mezcla busco en la entropía del estado 4, que sería ¿cómo lo calcularíamos en teoría del estado 4, chicos? Pues con la ecuación, ¿no? Encantaría de líquidos al turbo a 65 kilopascales más calidad por energía de cambio de fase a 75 kilopascales. Aquí puedo conocer ese valor y el de tablas, pero yo sé que es la misma que en el estado 3. Terapia de líquidos alargados a 75 pascales. La entropía de fase a 75 kilopascales y despejar la calidad. Despejando entonces los valores, vamos a hacer entonces yo sé que la calidad es la entidad de desplazadores menos la entidad del líquidos alargados a 75 kilopascales entre la entropía del cambio de fase a 75 kilopascales. Entonces, escriben los valores, por favor. Vamos a ver, son estos valores para la entropía. Ahora, recuerden que cuando empezamos a trabajar con el trabajo, importante definir estos. De hecho, lo tenemos definido. Cuando hablamos del ranking, tenemos muy bien definido en qué fase está el estado 3, qué fase está el estado 4, el estado 1 y el estado 2. Entonces, con base en esto podemos determinar finalmente los valores. ¿Sí? No sé si coinciden los valores, chicos. Chicos, Y profesora, sí, sí. ¿y por cuánto les daría? A mí me salió 0,78, 61. Nada más para verificar, vean el valor de la entropía de la vapor cerrada, lo que quiere es el grupo de 4578, busquen en tabla. Este valor es menor que el estado 3, que se supone que tenemos en el estado 4. Por lo tanto, sabemos ampliar las horas de saturación. Sí, sí. Ahora, con la calidad, pues simplemente buscamos la encantaría de líquidos alargados a 35 kilopascales, la encantaría de la fase a 75 kilopascales. Son estos valores, verifíquenlo.
bueno, sustituyendo, tengo el valor de me queda 2.400,98 de puntos por kilogramo. Y estos costos, ¿no? Estos son los valores. Sí, profesora, está bien. Vale. Entonces ya podemos hablar de trabajo de especialización en la especialización de 3 menos la entalpía 4. Sustituyendo los valores y me da 712 kilojoules sobre kilogramo. ¿Sí les da ese valor, chicos? Sí, profesora. Gracias. Entonces ahora vamos a continuar con el trabajo de entrada en la bomba. Yo sé que es la entalpía 2 menos la entalpía 1. Entonces tengo que definir el estado 1. Voy a regresar a mi diagrama. La presión en el estado 1, como estoy sobre la línea de saturación, entonces es la presión en el estado 4, ¿sí? De hecho, mi estado 1 es un ¿qué? ¿Qué fase tengo en el estado 1, chicos? Líquido. ¿Líquido qué? Comprimido. No. Líquido saturado. Líquido saturado. Saturado. Aquí tengo líquido saturado. Acuérdense que esta línea es la línea del líquido saturado. Acá tengo el punto crítico y a partir del punto crítico hacia acá tengo la de vapor saturado. Entonces estoy sobre la línea del líquido saturado, ¿sí? Entonces mi estado 1 es el líquido saturado a esta presión. Entonces, perdón, es acá abajo. Mi presión 1 es la presión 4 y son 75 kilopascales. La temperatura 1 debe de ser la misma que la temperatura en 4, que es 91.76 grados centígrados, ¿sí? Y el volumen en 1, el volumen específico es el volumen de líquido saturado a 75 kilopascales y es este el valor. Verifíquenlo, por favor. ¿Sí es el valor? Es en la zona de mezcla. En la tabla de agua saturada. No alcanzo a ver, pero aquí dice que es 0.001037. Ah, sí, sí es. Sí es, vale, ok. Entonces, la entalpía del estado 1, pues es la entalpía del líquido saturado a 75 kilopascales y es de 184.44. Verifiquen el valor. Y bueno, la entropía en 1 también es, obviamente, la entropía del líquido saturado a 75 kilopascales y es 1.2132 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Verifiquen los valores. Sí, están bien. Vale. Entonces, del estado 2. En el estado 2, yo sé que la presión es igual que la presión 3. Me voy a regresar en el esquema para visualizar. Entonces, este es el estado 2. Sobre la línea de presión
tengo el estado 3. El estado 3 dice que está a 3 megapascales, por lo tanto, es la misma presión del estado 2. ¿Sí? Y entonces, el estado 2 tiene una presión de 3 megapascales. La entropía del estado 2 es la entropía del estado 1 y es la entropía del líquido saturado a 75 kilopascales. ¿Sí? Y este es 1.2132 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Con estos dos datos y de tablas yo puedo buscar la entalpía para el estado 2. Búsquenla. ¿El estado 2 en dónde estaría, chicos? Líquido comprimido. Líquido comprimido. Entonces me voy a tablas de líquido comprimido y busco la presión de 3 megapascales. ¿La tengo? ¿Puedo buscarlo en la tabla de líquido comprimido, el estado? No, porque nada más está hasta 5 megapascales. Nada más está hasta 5 megapascales. Entonces no puedo conocer la entalpía de esa manera y tampoco tengo la temperatura, por lo tanto no puedo buscar a la temperatura en el líquido saturado, no importando la presión, y tendría ese valor, pero no hay manera de tenerlo. Entonces, ¿qué hago, chicos? ¿Se acuerdan de qué otra manera podemos calcular el trabajo para la entrada en la bomba? Nos había dicho que tomarlo como líquido sobrecalentado, ¿no? Porque realmente la diferencia no era como mucho. No hay líquido sobrecalentado. ¿Qué tonterías me estás diciendo? No, ¿era qué? Líquido Líquido saturado. saturado. Sí, eso. Sí, pero es a la temperatura. Pero tampoco conozco la temperatura. Aquí yo tengo el estado 2. El estado 2 está sobre esta isobárica, la presión constante. ¿Sí? 3 megapascales. La temperatura en 3 es esta de acá arriba. La temperatura 2 es esta de acá abajo. No conozco la temperatura en 2. Por lo tanto, tampoco la puedo conocer. No por tablas. La entalpía no la podría conocer por tablas. Tendría que tener otra manera de calcularla. Pero sí puedo calcular el trabajo. El trabajo de entrada en bomba también lo puedo calcular de otra manera. ¿Se acuerdan cómo era? El volumen específico Ajá. multiplicando la presión 2 menos la presión 1. Así es. Entonces, trabajo de entrada de la bomba es igual al volumen específico por la presión 2 menos la presión 1. Y bueno, este volumen específico en 1, si lo conozco, y es el volumen específico del líquido saturado a 75 kilopascales. ¿Sí? Entonces, sustituyendo y haciendo el cálculo, ¿cuánto les da? Las dos presiones, manejen las presiones en kilopascales y hagan la conversión a kilojoules sobre kilogramo. ¿Cuánto les da? El trabajo de entrada en la bomba. A mí me da
3.0332. Verifiquen el valor. Profesora. ¿Sí está bien? Ok, vale. Entonces, ya tengo el trabajo de entrada a la bomba y el trabajo de salida en la bomba. ¿Puedo calcular la eficiencia térmica? No, todavía me faltaría calcular el calor de entrada a la bomba, ¿sí? ¿Cómo calcularía el calor de entrada de la bomba? Calor de entrada a la bomba es la entalpía 3 menos la entalpía 2, de acuerdo a las ecuaciones de balance que vimos para el cálculo de energía en el ciclo de Rankine. Pero profesora, ¿es la bomba o la caldera? ¿O es lo mismo? Perdón, es la caldera, no estoy mal yo, perdónenme, que me distraje acá con unas cosas. No, es el calor de entrada a la caldera. Y es la entalpía 3 menos la entalpía 2. Entonces tengo que calcular la entalpía 2. ¿Cómo la calculo? A partir del trabajo de entrada de bomba, que yo sé que es entalpía 2 menos entalpía 1, yo puedo despejar entalpía 2. Y entonces entalpía 2 va a ser el trabajo de entrada de la bomba, que ya lo tengo, más la entalpía del estado 1. Es 3.0332 kilojoules sobre kilogramo, más 384.44 kilojoules sobre kilogramo, y la entalpía a mí me da de 387.4732 kilojoules sobre kilogramo. Sí, está bien. Gracias. Ahora voy a calcular el calor de salida. El calor de salida es la entalpía 4 menos la entalpía 1. Sustituyendo me da 218.54 kilojoules sobre kilogramo. Sí, profesora, está bien. Gracias. Y entonces ahora calcularía la eficiencia térmica. Hay dos maneras. Una, como la hemos estado calculando, 1 menos calor de salida entre calor de entrada, y me da 0.26 de eficiencia. Chéquenlo.
¿Y les da? Sí da. Ok. Otra manera sería con esta fórmula que es trabajo neto entre calor de entrada. El trabajo neto es el calor de salida de la turbina, perdón, el trabajo de salida en la turbina menos el trabajo de entrada en la bomba entre el calor de entrada. Sustituyendo, a mí me da lo mismo. Verifiquen su valor. A ver si da lo mismo. Sí da lo mismo, profesora. Gracias. Ok. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? Profesora, hasta ahorita. No, profesora. Vale. Ok. ¿Ustedes creen que deberíamos de calcular la eficiencia de Carnot para este ciclo? ¿Para qué se calcularía la eficiencia de Carnot? Pues sería para hacer una comparación entre ambas eficiencias. Ajá, sí. De hecho, sería, acuérdense que el ciclo de Carnot es el ciclo más eficiente. Y aunque el ciclo que estamos manejando es un ciclo ideal aún, ¿sí? Tiene muchas irreversibilidades ya, y entonces nos serviría para comparar la eficiencia máxima que podríamos tener entre esas fuentes de temperatura, ¿sí? Calcúlenlo para simplemente comparar. ¿Cómo sería la eficiencia de Carnot? Eficiencia térmica reversible es igual a 1 entre ¿qué? Digo 1 menos ¿qué? La temperatura absoluta de quién entre de quién. Alguien que me diga, ¿no? Creo que era temperatura baja entre temperatura alta. A ver, pruébela. Pues según esto sí, porque tenía que ser la de salida entre el de la entrada, ¿no? De acuerdo a la de acá. Es el de baja entre el de alta. Y esto sería 1 menos, la de baja sería la temperatura 75 Kelvin, que era 91 punto, no me acuerdo. 91 punto algo. Chequenla, la acabamos de poner. 91.76. 76 grados centígrados más 273.15 entre 350 grados centígrados más 273.15. Y hagan la operación. ¿Cuánto les da?
Sale 0.5855. Y entonces, esta sería la eficiencia máxima que podríamos obtener entre estas fuentes de temperatura. ¿Sí? Obviamente nuestro ciclo de Rankine tiene muchas irreversibilidades, por lo tanto, su eficiencia baja mucho. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? No, profesora, ¿le puede regresar a la página anterior, por favor? Sí. Esperen tantito. Ahí está. Gracias. Sí, ay, ¿sí se ve? Yo no veo. Ahí está. ¿Sí es esta parte la que necesita? ¿O es la de Sí, la- sí. No, sí es esa, gracias. Ujú. Ya, muchas gracias. De nada. Ok, bueno, entonces con esto damos por terminado lo de parte de máquinas térmicas. Vamos a continuar ahora con equilibrio químico, equilibrio de fases. Y bueno, es importante entonces que ahorita revisemos, bueno, regresemos un poquito a, a recordar algunos conceptos, ¿sí? A ver, entonces vamos a empezar con energía de Gibbs. También conocida como energía libre de Gibbs, ¿sí? Entonces, con la primera ley de la termodinámica, con la primera ley de la termodinámica, yo puedo hacer balances de energía y conocer la cantidad de energía que se puede utilizar en un proceso. No me importa con la primera ley si el proceso se lleva a cabo o no se lleva a cabo, si es reversible o no es reversible, si es espontáneo o no es espontáneo, sino que simplemente puedo calcular con esta ley qué tanta energía se puede gastar, ¿sí? En un proceso determinado. Con la segunda ley de la termodinámica, yo puedo dar la dirección y el sentido del proceso. Esto es, si en un sentido es reversible, bueno, si en un sentido es espontáneo o no es espontáneo, y si el proceso es reversible o no es reversible, ¿sí? Y entonces yo puedo calcular una variable que conocemos como entropía, que depende de la cantidad de calor y de la temperatura, ¿sí? Pero al calcular yo la entropía para decir en qué sentido se lleva a cabo el proceso y si el proceso es reversible o no, yo necesito calcular la entropía del universo. Y entonces, ¿cómo es el cambio de entropía en el universo?
si el proceso es espontáneo, perdón, si el proceso es espontáneo, ¿cómo es el cambio de entropía en el universo? Perdón, lo voy a borrar. ¿Ya no se acuerdan? Si el proceso era reversible, la entropía era igual a 0. Y si el proceso era irreversible, podríamos dar un valor de la entropía. ¿Ya no se acuerdan? Alguien que me haga caso. Ariel, guarda silencio, por favor. Ariel, guarda silencio. Entonces, ¿ya no se acuerdan, chicos? La entropía para el universo en un proceso irreversible, ¿cómo es? ¿No es el cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía en el medio? Ujú. Y era ¿cómo? ¿A qué daba igual eso? Era, creo que menor a 1, ¿no? ¿Menor a 1? No me acuerdo. Para un proceso irreversible, que son la mayoría de todos los procesos, la entropía del universo Profesora, siempre es mayor que 0. Siempre es mayor que 0. ¿Sí? profesora dice que queda menos de un minuto. No. Finalizamos esta y empezamos otra.